¿cuál es la historia del símbolo del pez? ¿Y por qué se convirtió en un símbolo muy importante, de mucha relevancia en los primeros cristianos, en el cristianismo de los primeros siglos? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el símbolo del pez se ha visto en autos, en portada de libros, en muchos lugares, con la finalidad de hacer una alusión al cristianismo. No obstante, es necesario saber el origen de este símbolo, la historia, para que podamos nosotros tener un concepto más claro acerca de la importancia de este símbolo en medio del cristianismo de los primeros siglos. El símbolo del pez se empezó a asociar con el cristianismo muy rápidamente, especialmente como un símbolo secreto que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos. A pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo usaron muchos símbolos, el del pez es posiblemente el más importante. Pero, ¿qué significa el símbolo del pez? Bueno, existen varias teorías sobre lo que significaba el símbolo del pez para los cristianos de los primeros siglos. Y el día de hoy vamos a tocar 5 teorías. La primera teoría, la alimentación a los 5,000. Y esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 11, que dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Esta primera teoría dice que la famosa figura del pez era una alusión a la alimentación de Cristo a las aproximadas 5,000 personas, y esto Cristo lo hizo solo con 5 panes y 2 peces, una comida que al parecer también era muy popular entre las comunidades cristianas de la época. Algunos también han asociado el símbolo del pez a la cena que practicaban los primeros cristianos o a la misma cena del Señor. 2. Pescadores de hombres. El Evangelio según Lucas capítulo 5 versículo 10 encontramos que Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese sentido, en esta segunda teoría se dice que el símbolo del pez era una alusión a la forma en la que Jesús le dio un nombre a sus discípulos al llamarlos pescadores de hombres. Ahora bien, entramos a la tercera teoría, el bautismo por inmersión. La epístola a los Romanos capítulo 6 versículo 4 menciona de que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el apóstol Pablo está mencionando el tipo de bautismo que se realizaba en los primeros siglos dentro del cristianismo y que en la actualidad se sigue realizando. Y es el bautismo por inmersión, que consistía en introducir todo el cuerpo del creyente debajo de las aguas y luego sacarlo. Es así que en esta tercera teoría, el símbolo del pez está relacionado con el bautismo en agua que la iglesia primitiva practicaba por inmersión y que posiblemente creó un paralelo entre los nuevos conversos y los peces, porque los peces viven, nadan debajo de las aguas. Ahora entramos a la cuarta teoría, la historia, muy conocida. En esta cuarta teoría, pues se cree que el símbolo del pez hace alusión a una historia que era muy famosa, muy conocida por los primeros cristianos. Y esta historia es la siguiente. Se cuenta que un día un cristiano se estaba dirigiendo hacia su hogar y de repente se encuentra con un extraño. Tuvo miedo porque pensaba que el extraño era un perseguidor, así que se ideó un plan para saber si el extraño era un creyente al igual que él. ¿Qué hizo? Dibujó la parte del arco, la parte semicircular del arco en el camino y esperó que el extraño dibuje la parte semicircular pero al revés para que con ello se forme la figura de un pez. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, el extraño dibujó la parte semicircular pero de manera inversa y así se formó la figura de un pez. Y finalmente entramos a la quinta teoría,
el famoso acróstico. En esta quinta teoría, muy probablemente la popularidad del símbolo del pez entre los cristianos de los primeros siglos se dio por un famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras que reflejaban el carácter, el poder, la naturaleza del Mesías, de Jesús. Y estas 5 palabras son Jesús, Christos, Theou, Ius, Soter. Jesús Christos, Theou, Ius, Soter. Es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Si nosotros visualizamos la primera palabra Jesús, su inicial está de color verde y es la famosa iota, nuestra I latina. Luego tenemos la segunda palabra, Christos, cuya inicial está de color azul y se llama He o She, es la famosa She. Luego tenemos la tercera palabra, Theou, cuya inicial está de color rojo y se llama Zeta, es la famosa TH. Luego tenemos la cuarta palabra, Ius, cuya inicial está de color amarillo y se llama Upsilon o Y, y se traduce como U o I dependiendo del contexto. Y por último tenemos la quinta palabra, Soter, cuya inicial está de color morado y se llama Sigma, la famosa S. Y si juntamos las iniciales de estas 5 palabras, pues surge la palabra griega Ichthys, que se traduce como pez. En ese sentido, cuando los primeros cristianos mencionaban Ichthys, podían estar refiriéndose a pez, pero también podían estar refiriéndose de manera encubierta al carácter, a la naturaleza de Cristo. Podían estar declarando de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Mesías, es aquel que se entregó a la muerte por los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día, y que solo por la fe en Él, en Cristo, se puede llegar al cielo después de la muerte. Ahora bien, un padre de la iglesia llamado Tertuliano también hizo una interesante mención al símbolo del pez cuando dijo, abro comillas, nosotros, pequeños peces, a imagen de nuestro Ichthys, Jesucristo, nacemos en el agua. Es decir, este padre de la iglesia, cuando dice Ichthys, no está diciendo que Jesús es un pez, sino que de manera encubierta está diciendo de que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¿Y por qué de manera encubierta declaraban el carácter, la naturaleza de Cristo mencionando esta palabra Ichthys? Porque el contexto de los primeros cristianos era muy difícil, a razón de que eran perseguidos, atormentados. ¿Por quién? Por los romanos, debido a que querían apagar la fe de ellos. En ese sentido, no nos olvidemos lo que hizo el emperador romano Nerón, que en el año 64 decretó el primer perseguimiento a todos los cristianos. ¿Para qué? Para que ellos muriesen, por ejemplo, en el Coliseo romano, devorados por los animales o hasta prendidos vivos como antorchas. Por ende, ante el contexto complicado de los primeros cristianos, es que ellos se valieron de diferentes herramientas para que de manera encubierta puedan predicar, divulgar el evangelio. En síntesis, podemos decir de que la figura del pez fue un símbolo muy importante para los cristianos de los primeros siglos, a razón de que se convirtió en la herramienta indispensable para dar a conocer de manera encubierta las buenas nuevas, para dar a conocer las características del Mesías, es decir, para presentar, para mencionar de que Cristo fue el que se entregó a la muerte por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que por la fe en Él, por la fe en Cristo, se puede llegar al cielo después de la muerte.